Nosotros, estudiantes bíblicos y pastores, nosotros deberíamos saber estas listas de mapa y esta tabla. En otros casos es imposible entender el cristianismo. Es imposible. Esta es una básica información que he escrito en aquí. Así que trate de memorizar. En otros casos, usted no puede ser un buen pastor. Afortunadamente, hay muchos pastores quien no saben esta información básica. Otra vez aquí, es muy simple. Usted sabe todos estos datos. Cuando llamamos el primer siglo significa desde el nacimiento de Jesús y todo el camino hasta 100 años después de Cristo. Llamamos el primer siglo. Un siglo significa 100 años. El siglo significa. Y el segundo siglo, desde 100 al 200 años después de Cristo. Así que cuando dijo teólogos del siglo segundo y la iglesia del segundo siglo, entonces usted tiene que pensar sobre el tiempo del fragmento. ¿Lo tienes? El tercer siglo empieza desde 200 a 300 años. ¿Ves ahora? Algunos de ustedes están confundidos cuando dijo tercer siglo. Algunas personas dijeron esta área. No es entre 300 y 400 años. El tercer siglo significa desde 200 al 300 años. Y así sucesivamente. Así que hoy, ¿qué siglo es? Es el siglo XXI. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entre 2000 a 2010. Nosotros solo entramos al siglo XXI. ¿Lo tienes? Voy a preguntar después. Regresamos aquí. Esta mañana el primer tema sería la herejía del siglo primero. Escriben abajo. La herejía del primer siglo. ¿Están listos para escribir? En inglés, la herejía significa la apariencia de la religión cristiana. La apariencia de la religión cristiana parece ser como la religión cristiana. Pero actualmente, adentro de sus enseñanzas, no son bíblicas. No son bíblicas. Nosotros llamamos estos pseudo-cristianos. Pseudo significa falsa religión cristiana. Falsa religión cristiana. Pseudo religión cristiana. No es necesario saber pseudo con detalles. Eso significa, se parece el mismo, pero no es. Son copiado la religión desde el cristianismo. Es muy difícil hacer una distinción. No vamos a llamar
al budismo, la religión de hinduismo, como una herejía o la religión hereje. Porque son claramente diferentes del cristianismo. ¿De acuerdo? Es una evidencia clara que ellos son diferentes que nosotros. Pero la religión islámica adoptan la doctrina del cristianismo. Por lo tanto, llamamos herejía. Así que cualquier enseñanza que viene afuera de la Biblia ya es una enseñanza diferente. Los llamamos las enseñanzas heréticas. We call it heretic teaching. ¿Es claro con usted? Ahora cambia el párrafo. Desde la enseñanza de San Pablo, durante los primeros meses y el medio del primer siglo, entre muchos pueblos judíos, quien citan las enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento, asociado con la enseñanza de Jesucristo. Mezclado con la enseñanza del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Pablo. Ellos crean un grupo de herética. Así que Pablo estaba muy enojado con sus enseñanzas. Este grupo de enseñanza llamada ebionismo, llamada ebionismo. Estas personas nosotros llamamos a ellos ebionitas. Ebionistas. ¿Podría repetir después de mí? Ebionismo. Durante el primer meses y la media parte del primer siglo, la enseñanza del pueblo judío sobre el Jesús y sus enseñanzas es esta. Ellos negaban la deidad de Jesús. ¿Sabe usted deidad? Deidad de Jesús. ¿Qué lo quiere saber? ¿Qué lo quiere decir sobre deidad? ¿Qué quiere decir deidad? ¿Qué es deidad? Deidad significa Dios.
They deny Negar la deidad de Jesús, esta es la expresión en inglés. La negación de la deidad de Jesús, esa es la frase en inglés. That's a whole English sentence. Okay? Negar significa rechazo, Okay? rechazar la deidad de Jesucristo, The godless rechazar la deidad de Jesucristo. La enseñanza de Pablo en ese momento se centró en el 100%. La enseñanza de Pablo en ese momento se centró en el 100% de la deidad de Jesucristo. El 100% de la deidad de Jesucristo. Y también 100% a la humanidad de Jesucristo. Pero este grupo de cristianos llamado judíos, ¿ves ahora? Esa es la confusión aquí. Grupo cristianos judío llegaba a luchar contra las enseñanzas de Pablo. Ellos dicen, Jesús no es Dios. Especialmente entre el grupo cristiano judío de Gálatas. Mira este mapa. Galacia. Galacia se trata de Turquía. Por aquí se llama Galacia. Galacia, en Turquía. Mírame aquí. Por aquí es Asia. Ayer estudiamos y contamos con 7 iglesias aquí. Ahora es Galacia. Continúe. Incluso antes de que los miembros de la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos a estas áreas, había muchos diásporas judíos, vivían en esas áreas. Diásporas judíos. ¿Qué quiere decir con diásporas? Diáspora. Diáspora significa los judíos que viven en el extranjero. Los judíos que vivían en el extranjero es plural diásporas. 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 About diaspora, about diásporas. Alrededor de 500 años. Alrededor de 500 años antes de Cristo, cerca de los cautiverios de Babilonia. En realidad 586 antes de Cristo, empezó 586 antes de Cristo. El emperador babilónico aquí. Nabucodonosor. El emperador babilónico aquí, Nabucodonosor. Se hizo cargo a Israel y Judá aquí. Y todos estos pueblos quedaron esparcidos
scattered around por el imperio babilónico. En ese momento el territorio del imperio babilónico fue casi al Medio Oriente y algunas partes cerca del sureste de Europa, el imperio babilónico. Ese fue el comienzo de la diáspora judía. Ese fue el comienzo de la diáspora judía. Después de 70 años de cautiverios babilónica, solo unos pocos regresaron. ¿Ves los números de las diásporas? En total fueron más de 2 millones de personas. Pero después de 70 años, la cautividad de Babilonia había terminado. Después de 70 años de cautiverio, después de 70 años de cautiverios, que todos los pueblos judíos suponían que volver a su casa, a su tierra, a su casa, debido a que el cautiverio había terminado. Pero solo 50,000 los judíos regresaron a su tierra. Out of how many? 2 million. Así que todos estos restantes, cerca de 2 millones. Cerca de 2 millones de personas fue esparcido por los países. Nosotros llamamos los diáspora. Así que cuando Pablo visitó Galacia, nosotros llamamos las diásporas. Okay. Así que cuando Pablo visitó Galacia y Asia y todas las otras partes de la zona de Turquía, de cerca de 500 años, los pueblos judíos habían vivido en estas áreas, las diásporas. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba en la persecución, muchos judíos cristianos de estas iglesias fueron esparcidos a estas áreas así, para unirse a las diásporas existentes. Pablo estaba predicando el evangelio a aquellas diásporas en la zona de Turquía aquí, durante el segundo, tercero e incluso cuarto periodo de viaje como misionero. Especialmente durante su segundo viaje como misionero, algunos judíos quien se oponía a la enseñanza de Pablo, porque el mensaje de Pablo fue que Jesús es Dios. También Él es 100% humano. Pero ellos decían, no, Él no es. Así que ellos tenían una lucha sobre el tema de Jesús. Ahora en estas ocasiones le estoy enseñando cristología a través de este aspecto histórico. Entre los judíos que se oponían fuertemente en contra de la enseñanza de Pablo sobre Jesús, se llaman ebionitas. Se llama ebionitas. Y se llama de sí mismo como ebionitas. Y que la doctrina se llamaba ebionismo. Ebionismo. E incluso hay muchos ebionismos que se encuentran en la actualidad. Ahora te diré
que la enseñanza de ellos son, escriben abajo. Ellos rechazan el nacimiento virginal de Jesús. Jesús nació a través de José y María en un camino normal. Jesús fue un hombre común con don sobrenatural. Jesús fue un hombre común con don sobrenatural. Jesús fue predestinado. Jesús fue predestinado como el Mesías, sino en el sentido humano, no en el sentido de Dios. Como ser humano, las personas lo consideran como un Mesías, pero Él no es un Dios. Una de las razones por Pablo escribió la carta a los Gálatas era luchar contra los ebionistas, porque estas enseñanzas heréticas llegaron a la comunidad cristiana de Gálatas. La destrucción de la comunidad cristiana muy seriamente, e incluso hoy en día. Podemos encontrar algunas iglesias entre las iglesias liberales negando la divinidad de Jesucristo. Al compartir el Evangelio, al compartir el Evangelio y predicar a Jesús, dice lo mejor a la gente que esta idea no es nueva. Ha estado allí durante los últimos 2000 años. A partir de aquí, has llamado ebionismo. ¿Puede ver la información de fondo ahora? Now, segunda enseñanza de herejes era docentismo. Se pronuncia K, al igual que Macedonia. En realidad es Macedonia. En inglés, pero en realidad es K, sonido de K, Macedonia. Docentismo, primero escriben abajo. Docentismo viene de la palabra griega, dokeo. En palabra griega, dokeo. 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 D-O-K-E-O. La palabra griega dokeo significa parece ser. Parece ser. O que aparece ser. Dokeo, el significado de dokeo. Parece ser
o que aparece ser. Also, Y también durante el tiempo de Pablo, amongst entre los judíos cristianos y gentiles, Gentile Christians, ellos creen que Jesús no es humano. Ellos creen que Jesús no es humano. Es totalmente opuesta a ebionismo. Ebionitas no creían que Jesús es Dios. Pero estos pueblos creían que Jesús es Dios. Pero Él no es un ser humano. Él es 100% Dios. 100% God. Jesús solo aparece como ser humano. Jesús solo aparece como ser humano, pero en realidad no es humano. Este enfoque es totalmente opuesto. Él se ve como humano, pero actualmente Él no es humano. Se ve como un enfoque cristiano. Pero no lo es. Él es 100% humano, como así. ¿De acuerdo? Yo te enseñaré más adelante. Por lo tanto, la doctrina tradicional cristiana ortodoxa de Jesús es esta. Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. La deidad completa de Jesús y la humanidad completa de Jesús. La deidad completa de Jesús y la humanidad completa de Jesús. La deidad perfecta de Jesús y la perfecta humanidad de Jesús. Yo te he dado dos enseñanzas típicas, heréticas de Jesús durante el primer siglo. Tenemos ebionismo, los que apoyan ebionismo llamada ebionitas. Ebionitas. Y también docentismos, los que apoyan docentismo llamado docentista. Docentista. Luego es el segundo y el tercer siglo. Herejías. Escriben abajo. Luego el segundo y el tercer siglo de la herejía es como el cristianismo había entrado en el segundo y en la tercera del siglo, las persecuciones contra el cristianismo se hizo más fuerte y grave que nunca. Se hizo más fuerte y grave que nunca. Y las iglesias cristianas habían permanecido firmemente en contra de la persecución.
and also Y también estos 5 grandes iglesias aquí had habían traído muchos teólogos, theologians, pastores pastors, y obispos. Teólogos, pastores y obispos, y los fieles pueblos que estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Estaban a morir por el Evangelio. Y los miembros de la iglesia de Catacumpas eran más fieles que nunca en contra de la persecución del gobierno romano. E incluso las persecuciones de la diáspora judía. Mientras tanto, estos cristianos de Catacumba y los líderes de las iglesias tuvo que luchar contra los enemigos internos. A menudo sentían muy deprimidos. Por las fuerzas enemigas, que surja dentro de la comunidad eclesial, llamadas enemigas internas. Estos enemigos internos llamados herejía, llamamos herejía. Ellos enseñan la Trinidad de Dios diferente a la verdadera enseñanza bíblica. El peor ataque en la Trinidad de Dios estaba en Cristo Jesús. Su total divinidad y su total humanidad. El tema de la cristología era la principal lucha espiritual durante los primeros, segundo y tercer siglo, y más tarde del siglo IV y V siglo. Incluso hoy en día, a causa de la cristología equivocada, muchas enseñanzas falsas prevalecen en todo el mundo. Había pocas enseñanzas heréticas distintivos durante los siglos segundo y tercero. El primero es el gnosticismo. Gnosticismo es inventado por Marción. Gnosticismo es inventado por Marción. Gnóstico en palabra griega significa conocimiento. El conocimiento intelectual. Gnosticismo. Esto es muy conocido aún hoy en día. Esta teoría enseña
la negación total de la humanidad de Jesucristo. De la humanidad de Jesucristo. Es muy parecido a docentismos, pero es la forma diferente. Sus enseñanzas eran mucho más fuertes que nunca. Sus enseñanzas eran mucho más fuertes que nunca. Y estas enseñanzas se ha extendido alrededor de las comunidades cristianas enteras en el mundo en estos días. La destrucción de las comunidades eclesiales. Marción, que es el inventor de esta doctrina, afirmó que Jesús nunca había habitado en la tierra. Jesús nunca había habitado en la tierra en forma humana. Había morado en forma de espíritu, no en forma humana. No en forma humana. Y segunda enseñanza herética en esos días es montanismo. Por Montanus. Este montanismo no está relacionada con la cristología. Está relacionada con el Espíritu Santo. Este hombre, Montanus, atacó el Espíritu Santo. Él dicho así: el Espíritu Santo no vino a la habitación de arriba en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo no vino a la habitación de arriba de en Hechos capítulo 2. Pero el Espíritu Santo acaba de llegar hoy aquí a finales del siglo II. Por lo tanto, a finales del siglo II, que es hoy en días, es el tiempo del fin. Así que la segunda venida de Jesús se llevará a cabo en este momento, a finales del segundo siglo. Por lo que esta es la hora de la finalización. Fue pues que había estado bajo la severa persecución. La única esperanza que tenía en ese momento era que su Señor volviera tan pronto como sea posible. Así que desarrollaron esta doctrina hereje. Cambia el párrafo. Por supuesto, los 5 principales líderes de la iglesia no les gustaban sus enseñanzas. El gnosticismo y la enseñanza montanismo. Pero no pudieron detenerlo debido a que sus enseñanzas fueron extendidos tan rápido y sacudiendo las iglesias y líderes de la iglesia. Cambia el párrafo. Dios resucitó. Los teólogos y obispos luchan contra sus enseñanzas. Hay algunos obispos y teólogos que luchan en contra de sus enseñanzas famosas. Hay algunos obispos y teólogos que luchan en contra de sus enseñanzas famosas. En ese momento, entre estos 5 iglesias,
Alejandría, la iglesia de Jerusalén y Antioquía fueron llamadas iglesias orientales Eastern, because porque they se locate, encuentra en el costado oriental. okay, Eastern churches. And here Y las iglesias aquí, Romanos y Constantinopla, fueron llamadas las iglesias occidentales. Se dividieron en dos partes. Incluso las siete iglesias de Asia se pertenecen a iglesias occidentales. Western. The Las iglesias occidentales y las iglesias de Oriente. Hay que saber esto. Cuando se lee divided that way. la historia de la iglesia, ellos dividen así. Some En las iglesias occidentales hubo algunos líderes against. que lucharon contra la enseñanza herética. So I'll give you the Yo te daré las iglesias occidentales. Western church. Yo te daré las iglesias occidentales, Who follow nombres y líderes que lucharon contra enseñanzas heréticas. Primero es Ireneo. Iranian. Ireneo. It's very Él fue famous. muy famosos hombres. Repite después de mí. Ireneo. Ire, Ireneo. Neos, Naos or Neos. So he lived Él vivió en el año AD 130 y 202 después de Cristo. Así que 130 es el segundo siglo, ¿no es así? 202 is Y 202 es el tercer siglo. right? Yeah. So he lived Así que in the middle. él vivía en la parte media y posteriormente del siglo segundo. Este hombre vino de Esmirna. Smyrna. Now you're Ahora familiar usted es familiarizado con with Esmirna. Smyrna. ¿Dónde es Esmirna? In Asia. En Asia, aquí, ¿verdad? Yeah, he was Él a, era he was a Él era un obispo at the de time, Esmirna. bishop. En ese momento no tenía sistema de obispo. Déjame decirte que obispo es el pastor. Smyrna Church. Smyrna Él fue Church, pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Recuerda la iglesia de Esmirna? right? Yeah. He was a pastor. La iglesia de Esmirna estaba en la persecución. He was so famous man, very famous man. Él fue muy famoso, And later, hombre muy famoso. Más tarde se trasladó de Esmirna todo el camino a Francia. all the way to France. Todo el camino a Francia. Él fue misionero en Lyon, en Francia. It's one of the major cities. Lyon es una de las mejores ciudades en Francia. Lyon, not Lyon. Lyon. No Lyon, Lyon. He went to Lyon. Se fue a Lyon, en Francia, He came- y llegó a ser obispo de Lyon. He became a Se Lyon. convirtió en obispo de Lyon. So he was actually En realidad, term, en términos de hoy, fue misionero who wants to en Francia. be Iranian. ¿Quién quiere ser como Ireneo? Este hombre Again, luchó contra las enseñanzas heréticas. there is another Había otro hombre famoso llamado Tertullian. Tertuliano. Dígame después de mí. Él vivió en el año 1660, en el año 1060 a 220 después de Cristo. Él nació en África, hoy es Libia. Este de Egipto aquí es Libia. Libia de hoy, la Libia de hoy en la Biblia llamamos, ¿sabe usted el Simón que llevaba la cruz? ¿Salió de dónde? Sirene. Sirene. Se trata de un mismo nombre. También lo llamamos Gurene. Y que se utiliza debe pronunciar U. Cartago es el nombre de la ciudad. Hoy en día no es famoso, pero en ese momento fue famoso. Es parte del norte de Libia. Cerca de Sirene llamamos Cartago. ¿Quién es el fundador de la teología católica? Agustín.
¿Has oído el nombre de Agustín? Agustín también vino de esta región. Así que todas estas personas son africanos, África del Norte. Este hombre, Tertuliano, diga después de mí, Tertuliano, no Tertuliano, Tertuliano. Este hombre fue un gran luchador contra este. Más tarde, este hombre consiguió el ascenso a Roma. Él era un obispo. ¿Ves este? Él era un hombre del país. En ese momento, pero se fue todo por la borda a Roma. Roma era una especie de hoy, Washington. Tal hombre país consiguió el ascenso al centro del mundo. En ese momento no tenía ningún avión. ¿Cómo iba a ir en barco? Una más. Hay otros llamados hombres famosos. Justino Mártir. Justino Mártir, en realidad su nombre era Justino, pero este hombre fue decapitado. ¿Sabe el significado de decapitado? La corte de cabeza. En inglés llamamos decapitado. Decapitado. Debido a que estaba luchando contra estos chicos, Justino quedó decapitado por los hermanos cristianos sucios. Ellos no eran cristianos, en todos modos. Así que los historiadores de la iglesia llamaron mártir, que significa ser mártir. Él murió por el evangelio. Así que su nombre se convirtió oficialmente Justino Mártir. Mártir. Mártir se convirtió en su apellido. Su nombre de familia también le llamamos Justino Mártir. Así que tenemos tres nombres de chicos famosos. Primero es Ireneo. Diga después de mí, tiene que memorizar. Ireneo. Ireneo. Después Tertuliano. Y Justino Mártir. Todos estos tipos famosos lucharon contra las herejías como gnosticismo y montanismo. Y ahora la iglesia de Oriental yo te estoy enseñando muy lentamente todas estas historias de la iglesia en relación a la cristología. Debido a la cristología es tan importante. Empecé desde el nacimiento de Jesús, de allí y todo el camino. Ahora viene en segundo siglo. ¿Me estás siguiendo? Los líderes de las iglesias de Oriente, ¿dónde son las iglesias del Este? Alejandría, Jerusalén, incluso la iglesia de Antioquía. Escriben abajo. Entre las iglesias orientales y las iglesias de Alejandría fue la más potente y famosa iglesia. En el principio de la iglesia de Antioquía fue la iglesia que envió los misioneros, dirigido por San Pablo y Bernabé. Pero después de San Pablo y Bernabé, así que los teólogos fueron producidos por la iglesia de Alejandría. Hoy es la iglesia de egipcias.
hay dos profesores famosos y estudiosos de la Biblia en la iglesia de Alejandría. In the Alexandrian church, who have que había influenciado toda la comunidad cristiana con sus enseñanzas. El número uno es Clemente. Y Orígenes. Clemente, no sabemos cuándo nació, pero murió en el año 96. Y los discípulos de Clemente fue Orígenes. Estos dos hombres, eran eruditos brillantes. Cambio el párrafo. Con el fin de prevenir y luchar contra estas enseñanzas heréticas, Clemente y Orígenes, con la ayuda de Ireneo, Tertuliano y todos estos muchachos, ellos desarrollaron la primera vez en la historia de la iglesia el credo común. El credo común. Porque en ese momento todas estas iglesias y cristianos nunca habían estado unidos en una sola fuerza. Todos ellos separados entre sí. Y solo adoraban a Dios de forma independiente. No para unirse a la fuerza. Entre ellos, debido a que estas enseñanzas heréticas atacan a estas iglesias, estos líderes se reunieron y ellos discutieron por la necesidad de la unidad del credo. El credo significa clásica de doctrina. En latín, el credo significa clásica de doctrina. En latín, credo. En inglés significa, en español significa, yo creo. Yo creo. Ellos dijeron, tenemos que desarrollar una sola frase o cualquier formulario para nuestro comportamiento común. Nosotros creemos este. Así que desarrollan este. Así que desarrollaron este y como un resultado de este. Y ellos desarrollaron el famoso el credo de los apóstoles. Estamos acostumbrados a recitar el credo de los apóstoles, ¿de acuerdo? Nosotros creemos así, así, así. Ese credo de los apóstoles que ahora estamos recitando en el domingo o en ocasional de nuestra reunión fue desarrollado por estos pueblos. Este apóstol credo fue creado. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para que nuestra creencia común y luchar contra las enseñanzas heréticas. Así que incluso católicos, anglicanos, presbiterianos
metodistas, luteranos, bautistas, todas estas denominaciones todavía se recita el apóstol, el credo de los apóstoles. Y uno más. Y decidieron que necesita un líder que pueda llevar la bandera, de la lucha contra estos tipos. Así que ellos desarrollaron el sistema episcopal. El sistema episcopal. Episcopal system. El sistema episcopal significa obispo o supervisor. O overseer. That means ¿Qué significa? Vamos a nombrar a alguien que está a cargo de la autoridad. Necesitamos algunos líderes que puedan manejar todas estas cuestiones en nombre de nosotros. Antes de este tiempo, la iglesia fue un tipo de comunidad suelta. La iglesia no fue un sistema comunitaria jerárquica. ¿Sabe lo que quiero decir? Ningún líder oficial superior. Solo encuentro flojo. Pero para luchar contra los enemigos que nos juntamos bien, sistematizando y nombrando el obispo más alto, por lo que este hombre puede llevar la bandera. Este es el principio de la iglesia del sistema jerárquico. Llamamos el sistema episcopal. Episcopal significa obispo, al igual que en triángulo. Un tipo en este superior, aquí. Eso que llamamos episcopal. Es un obispo del arco. Así que oficialmente la iglesia se convirtió entonces en la sociedad clásica, como la sociedad jerárquica, que llamamos el sistema episcopal. Así que la iglesia católica romana son muy fuertes en el sistema episcopal. Y las iglesias anglicanas también es muy fuertes en el sistema episcopal. Por lo tanto, nosotros también llamamos las iglesias de Inglaterra, que es la iglesia anglicana, con la iglesia episcopal. ¿Has oído eso? ¿Qué significa? El máximo líder tiene el poder. Permítame detenerme aquí. Vamos a tomar un descanso. Pero antes de tomar un descanso, habla el uno al otro de nuevo.